Saludos, ingeniera Rivera. Quien le habla, Marjorie Aragón. Esta es mi tarea de la unidad individual de la unidad 1. Factores ambientales y hereditarios que afectan a la fisiología en las plantas y en ciertos cultivos. Vamos a empezar por el pimiento. El exceso de agua y sol puede ocasionar podredumbres en este tipo de cultivos. Y como factor hereditario, vemos que el RFLP fue dominante y el RAPD fue recesivo. En la cebolla, el factor ambiental es la humedad. Vamos a hablar de la humedad, que junto con la temperatura inicia el proceso infeccioso. En el factor hereditario, dice que existe un gen recesivo en la cebolla, el cual, cuando está en homocigosis, da como resultado pedúnculos semi-enanos. Ahora vamos a hablar del ajo. El factor ambiental, hablamos que las tendencias crecientes en las temperaturas de primavera no solo favorecen en el crecimiento del cultivo, sino también en sus plagas y enfermedades. El factor hereditario dice que sus estudios con marcadores moléculas clásicos como los isocimas, está el factor RAPD y el factor AFL, que se han utilizado para intentar analizar la diversidad genética en esta especie. Y la dominante fue la RPDA y la otra fue el recesivo. El pepino. En el factor ambiental, la temperatura por encima de los 30 grados, se observan desequilibrios en las plantas y se afectan directamente a los procesos fotosintéticos y de respiración. En el factor hereditario tenemos que la responsable de que la fruta sea más larga es el gen CSF-LUA y de que la fruta sea más corta es la variante C. La sandía. Vemos que cuando las diferentes temperaturas entre el día y la noche son de 20 a 30 grados se originan desequilibrios en las plantas. En algunos casos se abre el cuello y los tallos y esto viene a ser cuando el producto ya no es viable. En el factor hereditario tenemos como gen dominante la C y LCB y están detrás de la pigmentación del fruto. Según sus resultados, la regulación a la baja es la C y LCYB. Hizo que el color de la pulpa cambiara de amarillo a pálido rojo. El zucchini, como factor ambiental, tenemos que cuando la humedad está relativamente mayor a 80%, existe el riesgo de la caída de flor por la alta fecundación. Perdón. Y factor hereditario, la denominación BT deriva de la Bacillus, que es una bacteria común en el suelo y cuyas esporas contienen proteínas tóxicas solo para las larvas de ciertos insectos. Este gen es responsable de la síntesis de esta proteína, se ha identificado y hoy los científicos han logrado encontrar diferentes tipos de estos genes, las cuales producen proteínas denominadas CRI, que esto ayuda para que la planta, cuando el insecto come la planta, se muera y no afecte este tipo de plaga. En el ajonjolí no se han encontrado factores hereditarios, pero sí el factor ambiental. En los suelos arcillosos conserva mucha humedad y presentan un mal drenaje, lo que favorece el desarrollo de enfermedades conocidas como la pata negra. Lo que es el zapallo, en el factor ambiental, las bajas intensidades de luz reducen la fecundación. Los altos niveles de humedad del ambiente favorecen a la incidencia de enfermedades fungosas, como el mildiu sencilla. Por tal razón, la mayoría de las cubertáceas se cultivan durante la temperatura cerca del año. Y el factor hereditario dice que aunque el zapallo hoy se considera diploide, lo que significa que tiene solo 2 copias de cada cromosoma, el análisis de la secuencia del genoma reveló que hace 3 o 20 millones de años, 2 especies ancestrales combinaron genomas para que ella sea allotripoide. El rábano. El factor ambiental dice que las heladas le cambian el color de las hojas y en ciertas ocasiones se pierde el cultivo. Y en el factor hereditario tenemos que la fertilidad de los alipoloides depende de la homeología que hay entre los genomas de las especies que forman el híbrido. En el tomate, el factor ambiental nos dice que la humedad es la que afecta la baja productividad en las cosechas.
Y el factor hereditario dice que la planta de pulpa roja y de tamaño normal de rasgos dominantes tiene que ser heterogito por ambos caracteres RNN. El melón, el factor ambiental, dice que las bajas temperaturas pueden inhibir el desarrollo de las flores masculinas después de la diferenciación, determinando en una precoz aparición de las flores femeninas. Y en el factor hereditario dice que suponiendo que en los melones la diferencia del peso del fruto entre un tipo de 1.5 gramos a otro de 2.5. Eso debe a dos factores, porque hay dos factores, el A11 y el A12. En el maíz, el factor ambiental dice que las sequías hace que las semillas sean más livianas, menos vigorosas y con menos potencial para ser almacenadas. Y el exceso de agua hace que se deterioren con mayor rapidez los cultivos. El factor hereditario presentan cambios de frecuencias genotipas a partir de una población de 0,25 doble A mayúscula o 0,50 A mayúscula minúscula, sometidos a autofecundación. En conclusión, como resultado de este proceso de autonomía a través de generaciones de autofecundación sin selección. Muchas gracias, ingeniera.